Hay una redistribución global de las esferas de influencia en el mundo, y en esta redistribución 3 líderes mundiales se lo han jugado literalmente todo. Xi Jinping ha declarado abiertamente que China no tolerará la hegemonía de Estados Unidos, ni de ningún otro estado, se exprese como se exprese, y desde entonces se ha convertido en el enemigo número 1 de Estados Unidos. Putin también enfrentó abiertamente a Rusia con Occidente, cortando sus vías de escape. Simplemente quemó puentes y se convirtió en el enemigo no 2 para las élites estadounidenses. Nótese que ni Rusia ni China declararon enemigos a los estadounidenses, y los estadounidenses acusaron a los estadounidenses de ser sus enemigos. El presidente estadounidense, Joe Biden, en un esfuerzo por mantener el liderazgo de Estados Unidos en el mundo, decidió enfrentarse a 2 potencias a la vez, China y Rusia. Todo lo que vemos actualmente en la política mundial es consecuencia y reflejo del enfrentamiento entre las 3 superpotencias. Mucha gente no entiende que, si China es el enemigo número 1 para Estados Unidos, entonces ¿con qué propósito los estadounidenses se enfrentaron primero a Rusia? Hubiera sido más lógico empezar por China, ya que es el principal enemigo de los estadounidenses. De hecho, los estadounidenses no necesitan realmente a Rusia y les convendría que los rusos no interfirieran en nada y se mantuvieran al margen. Pero China necesita vitalmente a Rusia y puede resistir a los estadounidenses con una condición: Rusia debe estar del lado de China. A continuación intentaré explicar por qué. Rusia, a su vez, no puede permitir que los estadounidenses derroten a China, porque después de China, los estadounidenses tomarán el poder. A menudo se opina que China nos ayudará en los momentos difíciles, lo que por el momento es cierto. Hay otras. China está tratando de dominar a Rusia, y pronto los rusos podrían caer bajo su influencia y convertirse en su apéndice de materias primas. Intentaré comprender en este artículo y en el siguiente hasta qué punto son ciertas estas opiniones. Y empezaré por China. La economía china está orientada a la exportación y depende directamente de ella. China tiene una capacidad de producción superior a la de la UE y Duo juntos, pero todos los bienes producidos necesitan ser vendidos, porque a pesar del enorme mercado interno chino, este no puede absorber ni una décima parte de los bienes que produce. China necesita mercados vitalmente, y con este fin ha lanzado el proyecto Un Cinturón, una ruta, mediante el cual los chinos podrían suministrar sus mercancías al mercado mundial y recibir, a cambio, recursos para su producción. En un principio, este proyecto se vio perjudicado por la intención de los estadounidenses de privar a los chinos de mercados, pero a pesar de ello, el proyecto se puso en marcha gradualmente, aunque en los últimos años su aplicación se ha ralentizado. Veamos el mapa. Se trata de un proyecto global que nunca antes se había igualado. Pero este mismo proyecto jugó una broma cruel a sus iniciadores. Los chinos han invertido más de $1 billón de aquí a 2022 para poner en marcha este proyecto, una cantidad enorme incluso para China. Hasta 2019, China aprobó generosamente préstamos a los países participantes en el proyecto, pero muchos de estos países no pudieron devolver los préstamos por diversas razones y cayeron así en la trampa de la deuda de China. Se trata en su mayoría de países pobres de África. Antes de conceder un préstamo, siempre se evalúa la solvencia del beneficiario, y China concedió a propósito préstamos a países sabiendo que estos no podrían devolverlos, con el fin de succionar posteriormente recursos de estos países para devolver el préstamo. Así que, detrás de los dulces discursos sobre la paz y la cooperación mutuamente beneficiosa, en beneficio de todos, el mundo vio la verdadera cara de China. Los chinos son buenas personas, pero los negocios chinos son crueles como cualquier otro negocio. Como consecuencia de los préstamos impagados, en China ha empezado a gestarse una crisis de la deuda y la inversión en el proyecto de la Ruta D. La seda ha empezado a disminuir en los últimos años,
Para invertir en el proyecto hay que ganar dinero y para eso son importantes las exportaciones. Y las exportaciones de China están disminuyendo gradualmente. En los 6 primeros meses de 2023 disminuyeron un 3,2% en comparación con los 6 primeros meses de 2022. Su declive se ha hecho especialmente notable en los últimos años. China pasó 3 años replegando población, lo que causó un daño significativo a su economía. Pero incluso tras su reciente reinicio, no ha cumplido las expectativas de rápido crecimiento de los expertos. En lugar del crecimiento del 5% previsto anteriormente, las previsiones de los economistas han bajado al 5%, lo que no está mal. Pero debido a la desaceleración de la actividad económica en el mundo, las previsiones para China son decepcionantes y en los próximos años, el crecimiento económico puede bajar al 3% y mantenerse en ese nivel. Pero el dinero gastado en el proyecto Un Cinturón, una ruta no es lo principal. Los chinos podrían sobrevivir a estas pérdidas. Lo principal es que, al enfrentarse a Rusia, los estadounidenses no solo redujeron la solvencia del mercado europeo, sino que en realidad bloquearon el proyecto en relación con Europa. Rusia y China cometieron el mismo error. Al esperar de la cooperación beneficios económicos para Occidente, bastaba con recibir una orden de Estados Unidos para que la UE se negara a los recursos energéticos rusos y, para no caer en la tentación, los estadounidenses volaron las corrientes del norte y la UE tragó obedientemente con todo. En el caso de China, los estadounidenses la declararon enemiga, ordenaron cortar el comercio con ella y la UE dio un salto al vacío. Las importaciones de productos chinos se reducirán gradualmente, al tiempo que se desplaza la producción de China a los países vecinos Vietnam, India, Filipinas, etc. Y se reducen así los ingresos de China por exportaciones, lo que provocará una bajada del nivel de vida y dificultará la financiación del ejército chino. Contrariamente a la opinión sobre el enorme mercado chino y el deseo de los europeos de trasladar su producción a China, el mercado chino empezará a reducirse con bastante rapidez debido a la disminución del volumen de negocios comerciales y de los ingresos financieros. Y puede perder atractivo en un futuro próximo. China busca inversores y de ahí los intentos de negociar con Elon Musk y Bill Gates, pero cada vez hay menos gente dispuesta a invertir en China. China no tiene a nadie en quien confiar para cooperar en tiempos difíciles y el único país que no le dará la espalda en ningún caso y que puede apoyarla realmente es Rusia. La RPDS puede hacer poco para ayudar a China y cuando escribo Rusia, me refiero por defecto a Bielorrusia, que es amiga nuestra. Los estadounidenses están agitando las tensiones en cuanto a Taiwán y si no pueden provocar a China para que tome represalias. Pueden hacer una provocación de falsa bandera y culpar a China por ello. Podrían hacerlo, pero Rusia se lo impide. China dispone de un arsenal nuclear bastante modesto para contrarrestar a Estados Unidos y tiene problemas con los vectores. Esto se compensa con el hecho de que una parte importante del arsenal nuclear chino se encuentra cerca de las fronteras rusas y los estadounidenses no pueden destruirlo sin entrar en conflicto directo con Rusia, lo que les crea riesgos muy graves. La cooperación técnico-militar con Rusia sirve como una especie de defensa para China y puede enfriar los ánimos en Estados Unidos. Los estadounidenses no se atreven a arriesgarse a un intercambio de golpes con los rusos por dos razones. No disponen de sistemas de defensa antiaérea eficaces capaces de defenderles, y no tienen forma de evitar un ataque de represalia por parte de Rusia. Las patrullas y ejercicios conjuntos de las armadas china y rusa hacen que los estadounidenses se den cuenta de que si se ven envueltos en un conflicto directo con China, también se verán envueltos en un conflicto directo con Rusia. Esto se confirmó con la visita de Shoigu a la RPDS, sobre la que escribí recientemente, pero no escribí que oficiales de alto rango del Ejército Popular de Liberación estuvieran allí. China tiene grandes problemas con la tecnología militar, pero los rusos tienen esta tecnología, y es la más moderna y muy eficaz, además de la hipersónica y los drones submarinos tipo Poseidon.
El ejército ruso demostró un enfoque completamente nuevo de la guerra, que no solo se está estudiando activamente en Estados Unidos, sino que también sorprendió a los norteamericanos. Resultó que las estaciones REB rusas no solo son capaces de interrumpir las comunicaciones Starlink, sino también de generar señuelos, lo que permite atacar los lanzadores Patriot con un misil convencional o un UAV después de que el Patriot haya disparado toda su munición contra los señuelos. Pero los estadounidenses también disponen de estaciones REB y no son malas. Y los rusos volvieron a sorprender a los militares estadounidenses. Los estadounidenses hicieron hincapié en drones caros como el MQ-9 Reaper. Su coste oscila entre los 16,4 y los 30 millones de dólares, dependiendo del equipamiento y el armamento. Los rusos han empezado a utilizar drones baratos en enjambres. Puedes derribar un dron, puedes derribar un par de drones, pero intenta contrarrestarlos si son 10 a 20 a 30 o más. El coste de estos drones es bajo, del orden de 30 a 40 mil dólares, y la eficacia en combate es muy superior a la del Reaper. Los estadounidenses se sorprendieron al ver cómo el dron ruso alcanza los objetivos. En condiciones de duras contramedidas de los sistemas REP, el canal de comunicación con el operador está bloqueado. Pero los drones no solo hablan entre sí dentro del enjambre, sino que incluso un solo dron alcanza el objetivo de mayor prioridad. Si hay un tanque, un vehículo, una PS y un aparejo Patriot, el dron atacará al Patriot. Si no hay ningún lanzador Patriot, el dron atacará el objetivo de mayor prioridad, el tanque. Según el ejército estadounidense, esto solo es posible si el dron ruso está controlado por IA. Según testigos presenciales e informes, resulta que el dron puede pensar y decide por sí mismo qué objetivo debe atacar. Esta suposición ha hecho que los generales estadounidenses se lo piensen dos veces. No está relacionado con la reciente decisión de las autoridades chinas de dejar de exportar drones y sus componentes durante 2 años. Dejemos que los estadounidenses y la OTAN utilicen drones caros pero a menudo ineficaces. Pero no solo en términos militares podemos ayudar a China, sino también de muchas otras maneras.